¿Qué oscuro mercado negro existía en su escuela? Juegos de calculadora TI-82/85. Escribí y vendí serpientes, Pac-Man, no pescar, mantener el anzuelo alejado de los peces, y tierra quemada. Y un increíble programa de álgebra que simulaba una pantalla de memoria borrada, luego ingresas el problema y genera la respuesta, en formato POUP, entero, matriz, gráfica, etc. Resuelta para cada capítulo de nuestro libro de álgebra editar, oro. Vaya gracias. Siempre me ha parecido absurdo que los docentes nunca comprobaran si realmente se había eliminado la memoria. Es bastante sencillo falsificarlo. Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. Había una moda pasajera en mi escuela secundaria, las peleas con lápices. Sostendrías tu lápiz horizontalmente y tu oponente intentaría romperlo con el suyo, luego cambiarías. El ganador rompió primero el lápiz del otro. Esto dio lugar a un próspero comercio de lápices que eran ligeramente más gruesos, más fuertes o más pesados de lo normal. Finalmente, pillaron a un niño usando un lápiz cuyo centro le habían ahuecado de alguna manera y reemplazó la mina con una varilla de acero. Después de eso, la integridad del deporte quedó empañada y nunca se recuperó realmente. Recuerdo que en la escuela secundaria también teníamos esa moda de pelear con lápices. Era una locura. La gente buscaba lápices más gruesos o fuertes, como si fuera una competencia real. Un día, alguien trajo un lápiz modificado con un varilla de acero. Eso arruinó todo. Todos empezaron a dudar de la sinceridad de las peleas. Al final, la diversión se desvaneció y ya nadie quería participar. Fue un buen momento que se perdió. Cada viernes en ciencias, creo que en 7º grado, se suponía que debíamos traer un artículo de noticias relacionado con la ciencia para obtener crédito adicional. Mi mamá siempre me cortaba extras en caso de que los perdiera. Vendí los extras a los niños con bajas calificaciones, entre $1 y $5, dependiendo de la extensión del artículo. También le compré a mi mamá un bonito regalo para el Día de la Madre con el dinero. Editar, obligatorio, gracias por el oro. Editar. Además, si alguien necesita buenos comentarios dignos de admirar, es posible que conozca a alguien que pueda ofrecerle algunos extras, pero le costará. Emoticono cara guiñando. Eso me recuerda a un amigo que solía conseguir las tareas de clase de otros para hacer un poco de dinero extra. Vendía las respuestas a los que no se preparaban y al final del año se compró una buena consola de videojuegos. A veces uno encuentra formas de hacer recursos, aunque no siempre sean las más éticas. Pero bueno, cada quien. Mi amigo y yo compramos una tetera, té y leche en la universidad porque el té de la cantina era caro y sabía a mierda. Comenzamos a venderlo a precios más bajos que los de la cantina de la escuela. Algunos profesores se enteraron de esto y comenzaron a acudir a nosotros, así como a los estudiantes, ya que nuestra sala común, el centro, estaba más cerca de la sala de profesores que de la cantina. Nació el casillero de té central, ganamos un dinero decente durante aproximadamente 6 meses hasta que nos cerraron. TL.Dr. vendió té en el mercado negro en la universidad, ¿se pone más inglés que eso? Lamento informarte que oponerse a reglas restrictivas relacionadas con el té es un juego exclusivo de aquellos que viven en los Estados Unidos. Mi profesor de español en la escuela secundaria vendía dulces mexicanos en clase y todos sus estudiantes los mantenían en secreto porque los administradores descubrieron que le dirían que parara. Aunque creo que lo sabían porque ¿de qué otra manera se podría explicar que una clase entera salga con paletas de sandía cubiertas de deliciosas lucas picantes? ¿Imaginas una clase completa trayendo paletas de sandía recubiertas de un delicioso sazonador picante? Es algo difícil de describir. No me interesaban en absoluto las canicas, solo sabía cómo intercambiarlas. Cuando el mercado de mármol colapsó, estaba prohibido debido a muchas ventanas rotas, encontré un nuevo juego, palitos de sorbete. Literalmente azúcar y sal, ¿todavía me lo compraron? Recuerdo que en la escuela siempre intercambiábamos cosas. No me importaban mucho los juegos, pero sabía cómo conseguir lo que quería. Cuando nos prohibieron los canicas, empecé a vender chicles.
Aunque parecían simple azúcar, mis amigos aún querían comprarlos. A veces, la gente solo busca algo que les recuerde a la infancia. En la escuela secundaria había un juego /diagonal moda en el que la gente intentaba atar sigilosamente los bolsos de otras personas a sus escritorios, los zapatos juntos, lo que fuera para que quedaran atrapados cuando sonara el timbre. Un tipo vendió bridas resistentes y otro vendió mini tijeras para escapar fácilmente. En el colegio secundario, nos divertíamos vaciando las mochilas de los demás, dándoles la vuelta y regresando los libros al interior antes de cerrarlas con bridas. Era una actividad llena de diversión y risas. Cosas no cristianas. Fui educado en casa y mis padres y los padres de mis amigos eran extremadamente estrictos con respecto a los materiales que me permitían leer o mirar. Nuestros amigos menos protegidos nos pasaban de contrabando CD de Evanescence con la etiqueta Mersime o Wow Worship, artistas cristianos populares, o recuperaban las portadas de los libros de The Sisterhood of the Traveling Pants para que parecieran otra cosa. Visualizo tu estantería repleta de copias de Las chicas del pantífono viajero en varias dimensiones, y tus padres se sorprenden, pensando, vaya, debe ser una obra realmente impresionante. En la secundaria, un amigo y yo teníamos un grupo pequeño pero leal de clientes de bebidas energéticas. En realidad, esto puede incluirse en la categoría de drogas si alguien quiere ponerse técnico. Editar, si mal no recuerdo, en ese momento se trataba principalmente de bebidas energéticas Bo-Co, que no he visto en un minuto caluroso. Edit 2, aparentemente hay una fraternidad tácita de vendedores de bebidas energéticas en el mercado negro de escuelas intermedias y secundarias. Eso me recuerda a cuando en la secundaria unos amigos y yo también hacíamos algo así. Teníamos un pequeño negocio de refrescos y golosinas. No era nada serio, solo para sacar algo de dinero. La gente siempre se divertía y estaba dispuesta a comprar. Al final, era más por la emoción de hacer algo prohibido que por el dinero en sí. Es curioso cómo esas cosas se volvían populares entre nosotros. El antiguo director de nuestra escuela primaria prohibió permanentemente los dulces y los refrescos. Esto resultó en un mercado negro encabezado nada menos que por la jefa de almuerzos. Incluso los profesores le compraban dulces y refrescos en secreto. Hace unos meses, ocurrió algo curioso en la fila del almuerzo. Un niño delante se quedó sin dinero, lo cual podría ser problemático. Sin embargo, tenía una caja llena de chocolatinas, ya que en la escuela se organizan ventas. Ofreció 2 chocolatinas a la señora del almuerzo a cambio de un plato de comida. Ella aceptó, miró a su alrededor y luego soltó una frase inesperada que me hizo reír: ¿no has visto nada? Ahora, continúa. Cuchillos y tartas pop. Éramos un grupo diverso. Editar, esto no fue hace mucho tiempo. La mayoría de los niños no conseguían que sus padres les compraran navajas de mariposa y varios cuchillos de aspecto amenazador, por lo que prevaleció el capitalismo y unos pocos jóvenes magnates se aprovecharon de nuestra hambre adolescente de comida y de objetos potencialmente peligrosos. Recuerdo cuando un grupo de amigos decidió comprar cuchillos en lugar de comida. Era una mezcla extraña de ideas. La mayoría de nosotros solo queríamos comer, pero algunos pensaban que tener un cuchillo era genial. Así que al final, teníamos un montón de Pop-Tarts y unos cuantos cuchillos. No sé qué pensábamos, pero fue una buena risa. Solo un momento tonto de la adolescencia. Bebidas energéticas, barras de chocolate y dulces. También había una cosa llamada The Pony Club a la que costaba 20 peniques unirse y que la escuela parecía pensar que era una conspiración malvada y por eso comenzó a suspender a las personas por estar involucradas en ella. En la escuela, algunos compañeros se unieron a algo llamado el Club del Pony. Todo el mundo lo veía como algo raro y los profesores estaban muy en contra. La mayoría, sin embargo, solo querían unirse por las golosinas y las bebidas energéticas que daban, no por la conspiración. Recuerdo que a algunos le suspendieron por eso, mientras otros se reían y se lo tomaban a broma. Al final, era más un juego que otra cosa. No en el mercado negro, pero yo era el niño que salía y compraba cosas de otros en la cafetería ya que eran demasiado vagos para hacer fila, y a cambio podía quedarme con el cambio, que era suficiente para comprar mis cosas ganadas todos los días. Eso me recuerda a un amigo que siempre hacía lo mismo en la escuela. Era el repartidor de la cafetería. La mayoría siempre prefería quedarse sentados mientras él hacía las compras. Al final del día, siempre tenía suficiente dinero para sus propias cosas. Era una forma inteligente de salir ganando sin mucho esfuerzo, y todos terminaban contentos con sus bocadillos. Simple pero efectivo.
Apuntes de física y química. Hubo una pequeña disputa durante la semana de exámenes cuando un estudiante intentó vender sus 100 páginas de notas por $20 y otro estudiante regaló sus propias notas. Es comprensible que el primero estuviera un poco enojado. Creo que ya no hablan mucho. Parece que en la escuela siempre hay esas dinámicas. Un tipo intenta hacer negocio con sus apuntes, mientras que otro decide ser generoso. Es curioso ver cómo pequeñas cosas como eso pueden afectar las relaciones. Al final, la competencia a veces puede arruinar la camaradería. No es raro que no hablen más, cada quien tiene su manera de ver las cosas. Como canadiense, donde muchos de los mejores petardos eran ilegales, había un enorme mercado negro para ellos. Por lo general, los crió el hermano mayor de alguien en el estado de Washington. Algunos niños incluso fueron engañados y saltaron al bosque detrás de la escuela tratando de comprar cohetes de botella. Fue un gran problema. Era bastante raro, pero todos conocían a alguien que podía conseguir pirotecnia. Un conocido tenía un hermano mayor en que traía cosas. Recuerdo que algunos chicos se metían en problemas en el bosque detrás de la escuela solo para comprar cohetes. Era tenso. Nadie quería ser el que se quedara afuera de las fiestas de fuegos artificiales. La adrenalina de la búsqueda hacía todo más emocionante. Auriculares. Este niño era un testigo de Jehová renegado que robaba auriculares de CVS durante el almuerzo y nos los vendía a $2 cada uno. Un tipo realmente agradable que mantuvo los precios asequibles a pesar de que era un monopolio en el mercado de los auriculares. Octubre del 10 lo recomendaría. Tenía un amigo que tenía unas habilidades raras. Robaba auriculares en la tienda y los vendía a un precio bajo. Una especie de empresario del almuerzo. Todos sabíamos que no estaba bien, pero él era buen tipo y siempre nos hacía reír. Las cosas siempre tienen un lado curioso, ¿no? Era el rey de los auriculares en la escuela. En la escuela primaria había una niña que se hacía pasar por tu novia por dinero. Lo cual fue más bien un mercado negro fallido porque todos sabían que esta oferta estaba disponible e incluso los niños de 8 años se dieron cuenta de que si de repente aparecías como su novio, la gente sabría que pagaste. Eso me recuerda a un amigo que trató de hacer algo similar. Pagó para que una chica fuera su novia en un recreo. Al final, todos se dieron cuenta de que era una especie de juego y la chica se volvió famosa por ello. Al final, solo le sacó un par de monedas a algunos, pero no valió la pena. Fue raro ver a un grupo de niños intentando hacer negocios de esa manera. Vendí cigarrillos falsos. El quinto grado, solía encontrar pequeños trozos de espuma, los cortaba para hacer filtros, luego enrollaba papel alrededor y coloreaba el trozo marrón con testa, marcador, el tabaco, eran trozos de papel marrón cortados. Los vendí por alrededor de 75 centavos cada uno y gané alrededor de $5 antes de que cerraran mi empresa un día y medio después. Supongo que los niños pensaban que estaba bien fumar. Eso suena a una movida de niño. Hablar de hacer cigarrillos falsos en quinto grado es curioso. No era solo la creatividad, sino que parece que había un pequeño mercado ahí. Es gracioso cómo los niños encuentran formas de hacerse ver como adultos. Al final, siempre hay un límite para esas cosas. Es divertido, pero también es bueno que haya terminado antes de que se volviera serio. En la escuela secundaria nos gustaban mucho los sabelotodos que fumaban. Incluso hasta el punto de que algunas personas vendieron los sabelotodos preenrollados en papel de aluminio. Cada salón de clases tenía una neblina azucarada en el aire. Se salió tanto de control que tuvimos que tener una asamblea escolar con policías y todos nos enseñaron los peligros de inhalar azúcar y cómo es una droga de entrada. Si te pillaban con sabelotodos te suspendían de la escuela. Así que llené mi mochila hasta el borde con sabelotodos y comencé a venderlos a $1 el rollo. Ganaba alrededor de $50 por semana. No puedo creer que la gente fumara Smarties en la escuela. Recuerdo que en mi clase también hicieron una charla sobre eso. Todo era muy extraño, pero no hay nada como hacer dinero fácil. Vender esos dulces debió ser divertido, aunque también arriesgado. La verdad es que esos momentos de locura juvenil quedan en la memoria. Al final, era solo azúcar, pero seguro que todos lo llevamos al extremo. No es exactamente un mercado negro próspero, pero había un chico en mi año que pagaba a la gente por sus almas. Como dinero real. Para contratos escritos a mano que firman la entrega del alma de las personas. Obtuve 5 libras por la mía, pero algunas personas se ponían muy ansiosas y compraban sus almas por más de lo que las vendieron.
Si bien sé que habría sido estúpido no aceptar el intercambio, siento que hay algo simbólico en el hecho de que decidí vender mi alma para obtener una ganancia monetaria. La verdad es que hay cosas raras que pasan en la escuela. Ese chico que compraba almas me hizo pensar en lo que valoramos. La gente vendía su alma por dinero, pero luego se arrepentía y quería recuperarla. A veces, te das cuenta de que lo que vendiste no es solo un acuerdo, sino algo más personal. Se siente un poco extraño reflexionar sobre lo que hicimos por dinero. Choque de cola. Según no sé de alguien, tenía como 7 cafeínas enteras más que Mountain Dew o algo así. No estaba disponible en el supermercado local, por lo que los mismos rumores insistían en que estaba prohibido e ilegal, Dios mío. Lo compré en Piggly Wiggly al otro lado de la ciudad y lo vendí por aproximadamente el doble de costo. La verdad es que Jolt Cola era toda una historia en mi barrio. Todos hablaban de lo prohibido que era conseguirlo. Una vez, un amigo y yo fuimos a esa tienda donde lo vendían. Lo compramos y luego lo revendimos en la escuela. La gente estaba tan emocionada, como si realmente estuviera haciendo algo malo. Al final, era solo una bebida, pero el misterio la hacía extra especial. Cuando era niño vivía al lado de un campo de paintball. No estaban abiertos todos los días, por lo que con frecuencia me escabullía y llenaba grandes bolsas de supermercado con bolas de pintura sin explotar. Luego procedí a venderlos en el patio de recreo por 10 centavos cada uno. Como puedes imaginar, rápidamente fueron arrojados contra las paredes de la escuela en explosiones gloriosamente coloridas. Finalmente me atraparon y cerraron mi operación, pero fue una gloriosa economía de pintura subterránea mientras duró. Ese tipo de cosas me recuerdan a cuando era más joven. Tenía un amigo que siempre se metía en líos. Una vez, robó unas canicas del parque y empezó a venderlas en la escuela. Todos las usaban para jugar, pero al final terminó atrapado por un maestro. Fue divertido mientras duró, pero definitivamente no quiere que eso se repita. En cuarto grado, cuando se transmitieron los primeros episodios de South Park, solía grabarlos en VHS y alquilarlos a personas por $5 al día, hasta que mi maestra se dio cuenta y me dijo que a sus padres no les agradaría que los vieran. Y derribarlo. Buenos tiempos. Recuerdo cuando estaba en cuarto grado y los primeros episodios de South Park salieron al aire. Grababa los episodios en VHS y los alquilaba a mis amigos por $5 al día. Hasta que la maestra se enteró y me dijo que a los padres no les gustaría que los vieran. Era una buena época, aunque no duró mucho. Eso me recuerda que no había un mercado real, pero recuerdo que en cuarto grado era amigo de 2 jóvenes príncipes saudíes y vendían juegos piratas de PS1 en una carpeta. Compré GTA 2 y solo funcionaba la mitad del juego y los gráficos a menudo fallaban. Es curioso, no tengo conocimiento sobre la cultura árabe. ¿Por qué una familia real asistiría a una escuela común en lugar de tener un tutor? Y si tienen tantos recursos, ¿por qué recurrir a la piratería de videojuegos? Actualización, acabo de investigar y descubrí que la familia real de Arabia Saudita cuenta con 15.000 miembros. Me retracto de mis ideas iniciales. Los juegos se compartían libremente, pero en precalificación comencé a escribir programas para resolver todos los problemas de tarea. Lamentablemente, la prueba del capítulo no se parecía a los problemas de tarea, por lo que la mayoría de las personas que simplemente usaron mi programa reprobaron. Sigo pensando que el profesor lo hizo a propósito. Sabía cómo funcionaban las matemáticas detrás del programa, así que estaba bien. Eso me suena. Recuerdo que en la uni, algunos amigos usaron mis notas para estudiar, pero en el examen se enfrentaron a preguntas muy diferentes. La mayoría se frustró porque pensaron que estaban bien preparados, pero no era así. Yo había entendido el tema a fondo, así que no me preocupé. A veces los profesores hacen eso para asegurarse de que realmente entiendas la materia. La primera clase que tuve cada día en el grado 11 fue lo suficientemente relajada como para que pudiéramos traer comida. Me levantaba temprano para ir a la escuela, compraba una docena de donas, fue de camino a la escuela, solo me tomó unos minutos extra, y las vendía a $1 cada una durante la clase. Ganaría unos fantásticos $10 al día la mayoría de los días. Llegué al punto en que tenía pedidos de donas específicas cada día. Extraño la escuela secundaria. La primera clase del día en 11º grado era tranquila, así que podíamos llevar comida. Me levantaba temprano, compraba docenas de donuts y los vendía a $1 cada uno. Solía ganar unos $10 diarios. Al final, tenía pedidos especiales de algunos compañeros. Se sentía bien hacer dinero con algo tan simple.
Extraño esos días de escuela. Casi al mismo tiempo tuvimos una locura por las pelusas de bolsillo. Era como una mezcla de bulbos de tulipán y monedas. Había un valor muy alto en algo barato y había que extraerlo. El juego era genial hasta que alguien limpió el recogedor de pelusas de su lavadora. El mercado se saturó instantáneamente y la burbuja estalló. Recuerdo cuando empezamos esa locura del pelusa. Todos querían acumularla, como si fuera oro. Parecía que había un buen futuro en algo tan simple. Pero un día, alguien limpió la trampa de su lavadora y, bueno, ya no había valor. Fue raro ver cómo todo se desmoronaba tan rápido. Todos nos quedamos preguntándonos qué había pasado con esa inversión. Al final, fue solo pelusa. El tipo obtuvo cientos de ganancias durante sus 4 años de escuela secundaria, aunque, recientemente, lo atraparon y lo suspendieron por ello. ¿Suspendido de qué? Parece que ya se graduó. ¿Quién lo suspendió? Parece que su actividad secreta le pasó factura después de tanto tiempo. Es raro que lo suspendan si ya terminó la secundaria. Tal vez la escuela lo atrapó por algo relacionado con sus negocios o si estaba haciendo algo ilegal. Es curioso cómo, a veces, las cosas buenas pueden volverse problemáticas. Aunque hizo dinero, ahora se enfrenta a las consecuencias. En fin, la vida es así. Tengo una historia que no está realmente relacionada. Hace unos meses, estaba haciendo cola para almorzar y el niño que estaba frente a mí se quedó sin dinero para el almuerzo. Esto normalmente sería una mierda para él, pero ese día tenía una caja de barras de chocolate. Varios clubes en nuestra escuela venden chocolate, le ofreció a la señora del almuerzo 2 barras de chocolate por el precio de un almuerzo. Ella aceptó, miró a su alrededor y luego dijo la cosa más divertida que jamás haya escuchado de una señora del almuerzo: no has visto una mierda. Ahora vete, lo más divertido que me ha pasado en la cola del almuerzo. A veces en la escuela pasan cosas raras. Una vez vi a un compañero en la fila del almuerzo sin dinero, pero tenía una caja de chocolatinas. Le ofreció a la señora del almuerzo 2 chocolatinas y ella aceptó. Luego, dijo algo muy gracioso: no has visto nada. Ahora, sigue. Fue un momento divertido, algo que no esperas escuchar en esa situación. Me hizo reír. Tarjetas de fútbol, santa mierda. 2 personas tenían carpetas llenas de ellos, básicamente eran dueños del mercado. Luego robaron la carpeta de alguien y se llevaron todas las tarjetas buenas, por lo que las tarjetas de fútbol ya no existían. Acento circunflejo también acento circunflejo bonito acento circunflejo Oxford acento circunflejo coma. Recuerdo que en la escuela, un amigo tenía una colección impresionante de cartas de fútbol. Todos querían tener esas cartas raras, y él se sentía el rey del lugar. Un día, alguien le robó su álbum y se llevó las mejores cartas. Fue un drama en el grupo de amigos. Desde entonces, nadie volvió a verlas igual. Al final, las cartas de fútbol perdieron su magia. Lo que me gusta de Pox es que son esta pequeña y brillante cápsula del tiempo de múltiples estilos de diseño gráfico de mediados de los 90. Captan la transición de métodos más antiguos no basados en computadora al uso de programas como Illustrator y Photoshop por parte de muchos artistas comerciales que no estaban en estudios de alta gama. No hablemos de los avances tecnológicos que observamos en los años más destacados de la producción de Slames. Sin embargo, tienes razón, es un comentario perspicaz. Al reflexionar, se puede notar que el arte en esos POCs era realmente variado, pero al final, encapsulaba completamente la esencia de los años 90. La mayoría de la gente tenía módems de 28,8K en 97, y muchos todavía tenían 14,4K, así que estamos hablando de un par de días para descargar ese tipo de archivo. ¿Dónde diablos estabas descargando RIPs de 700 megas? Ese es un archivo increíble para descargar en el pasado. Editar, ahora veo servidores FTP. Esos todavía eran servidores bastante grandes en el pasado. No recuerdo exactamente dónde los bajaba, pero pasaba horas conectándome a esas FTP. Era un proceso lento, pero la emoción de descargar algo nuevo valía la pena. A veces dejaba la computadora prendida toda la noche solo para ver si al despertar ya estaba el archivo. Bien diferente a ahora, donde tienes todo al instante. Mi consejo si quieres aumentar tu tamaño es hacerte amigo de los conserjes. Suelen ser tipos tranquilos y tienen acceso a muchos lugares a los que nadie más irá. Simplemente búsqueles bebidas gratis y aumente su tamaño para cubrir las pérdidas.
Los técnicos en informática suelen ser personas agradables y siempre están dispuestos a colaborar, incluso si eso implica romper algunas reglas en la institución. Nunca enfrentaron sanciones por realizar alguna broma relacionada con computadoras, a pesar de que sus acciones impactaron a la mayoría de los estudiantes. Yo era el niño nerd de mi escuela y los profesores nos dejaban sentarnos donde quisiéramos en clase. Antes de cada prueba vendía los asientos de al lado y detrás de mí. En realidad, nadie pensó en objetar que yo no era propietario de las sillas, principalmente porque si alguien se oponía, simplemente me sentaba en otro lugar y mis secuaces que pagaban me seguirían. Momentos divertidos, escuela primaria. Eras el típico chico nerd en la escuela. Tenías un buen plan con los asientos. Vender los lugares antes de los exámenes era ingenioso. La mayoría no se atrevían a decir nada, lo que hacía la situación más divertida. Tener a tus minions siguiendo tus movimientos sin pensar demasiado es algo que se siente típico de la infancia. A veces, esas pequeñas ideas se convierten en buenos recuerdos. Fui a HS hace tanto tiempo que los profesores no se dieron cuenta de que se podían cargar notas o guardar fórmulas. Solo unos pocos niños sabían cómo hacer esto y lo hicimos en cada prueba. Los profesores nunca comprobaron que tu memoria estuviera limpia. Recuerdo que en la escuela secundaria algunos amigos y yo siempre nos pasábamos apuntes en la clase. No le daban mucha importancia a la tecnología, así que llevábamos nuestro material en pendrives. Era como un secreto entre nosotros. Los profesores creían que todo era de memoria, pero nosotros sabíamos la verdad. Fue un tiempo interesante, no tenía que estudiar tanto y las notas eran más fáciles de conseguir. Espera, no sé nada sobre la cultura árabe. ¿Por qué la realeza iría a una escuela normal en lugar de a un tutor? Y si son tan ricos, ¿por qué tendrían que contrabandear juegos? Editar, recién comprobado, la familia real de Arabia Saudita tiene 15.000 miembros. Me corrijo. La familia real es bastante numerosa, un príncipe puede ser sumamente adinerado o simplemente estar en una situación económica aceptable. Se preocupan por los suyos, aunque no todos disfrutan de una vida opulenta. Probablemente se trataba de bolígrafos autorizados por Wacom. Normalmente cuestan más de $40 por un reemplazo. Puede parecer caro, pero incluyen muchos componentes electrónicos, como una punta sensible a la presión, un borrador digital en la parte superior, un botón lateral y una bobina de inducción para permitir que el lápiz funcione sin batería. Y una bobina de inducción para poder utilizar el bolígrafo sin necesidad de una batería. Me pregunté cómo funcionaban estos dispositivos hace poco, pero nunca me tomé el tiempo para investigarlo. Agradezco que me lo hayas aclarado. Jaja, algo así. Solo se nos exigía que estudiáramos gimnasia en el primer año. Así que empezaron a hacer gimnasia avanzada para niños mayores que querían volver a hacer gimnasia, solo que no tenía ninguna de las funciones físicas requeridas por el Estado, como correr una milla, hacer dominadas o sentarse y estirarse. Todo eran juegos todo el tiempo. Normalmente, el horario era una rotación de baloncesto, balón prisionero, fútbol americano de la Fuerza Aérea, Ultimate Frisbee, pero con una pelota de fútbol, y un día libre, nuestro maestro simplemente abría el armario del equipo y nos dejaba hacer lo que quisiéramos. Pero en el año del Gatorade teníamos al señor baloncesto de nuestro estado en nuestra clase, así que jugábamos baloncesto casi todos los días. De hecho, recuerdo que un viernes convencí a nuestro maestro de dejar el balón prisionero y dedicarlo al baloncesto diciéndole que podría esforzarme más si jugáramos baloncesto. Ese año en educación física fue bastante relajado. Teníamos un montón de juegos, pero lo mejor era que el profe se dejaba influenciar. Había un chico que era una estrella en el baloncesto, así que terminamos jugando casi todos los días. Una vez, incluso convencí al profe para cambiar dodgeball por baloncesto solo porque pensé que me iría mejor. No era fácil, pero definitivamente fue una buena época sin tanta presión. Y no me hagáis hablar de los avances mecánicos que vimos durante los años pico de producción de Slame. Pero tienes razón, es una observación brillante. Mirando hacia atrás, el arte de esos POCs realmente estaba por todas partes, pero en última instancia, de los 90. Era una época rara. Recuerdo que teníamos un montón de POCs, todos con dibujos extraños. A veces nos pasábamos horas intercambiándolos. La calidad de los juguetes era sorprendente. Y esos slames, casi como arte moderno. Ahora miramos hacia atrás y nos da un poco de nostalgia. El diseño de esos años tenía su propio encanto, a pesar de que todo era un poco caótico. Todo era muy años 90.
Tenía un módem de 56,6K y vivía bastante cerca del intercambio. Y el módem funcionó prácticamente de 3 de la tarde a 10:30 de la noche. Luego, cuando mamá llegó a casa, volví a marcar antes de acostarme si no estaba hablando por teléfono y lo desconecté cuando me levanté. Funcionó aproximadamente 16 horas al día. Estaba en un foro un tanto reservado solo para miembros. Obtuve membresía al conocer a un chico en un antiguo foro de Shadowrun RPG. Si querías algo, lo publicabas. También pasé mucho tiempo en IRC y haciendo el tonto en los motores de búsqueda buscando cachés de archivos personales de personas en servidores alquilados. La gente no conocía la seguridad de los datos de su don en aquel entonces. Editar, los rips de 700 megas fueron el santo grial que encontré para mí durante los primeros años. Una vez que se volvieron más comunes, también lo hicieron ADSL, Kazaa, LimeWire y que los niños tuvieran sus propias computadoras. Recuerdo cuando tenía un módem de 56.6K y pasaba horas en línea. Conectaba desde las 3 hasta las 10:30, y luego redial antes de dormir, siempre con un poco de nervio por si mi mamá estaba en el teléfono. Estaba en un foro secreto gracias a un tipo de un RPG. Todo era un poco caótico, pero obtener esos archivos de 700 megas era como encontrar un tesoro. Los tiempos eran diferentes, sin tanta seguridad. Las avispas del papel eran básicamente una guerra en el aula en el pasado. Aunque debería haber aclarado esto, jaja. Básicamente, tomas una hoja de papel, la doblas sobre sí misma varias veces, de aproximadamente 2 a 4 pulgadas de largo y la doblas básicamente en un ángulo recto. Luego, usas una banda elástica para lanzarla esencialmente a otra persona, lo que por supuesto no se siente genial. Recuerdo una situación en la escuela con un compañero que siempre contaba cosas sobre los demás y no era muy bien recibido. Me miró desafiantemente, pero decidí hacer una pausa y fui al baño, ya que el maestro no estaba presente. Allí, deshice de algunos objetos que llevaba conmigo y oculté otro. Al regresar, el maestro me detuvo pidiéndome que enseñara mis bolsillos. Fingí sorpresa y, al no tener pruebas, me permitió volver a clase. Desde entonces, ese compañero no volvió a provocarme. Nunca supimos quién era. La escuela no nos lo hizo saber por razones obvias. Resulta que tengo derecho a enfrentar a mi acusador no funciona en la oficina del director jaja, y dado que las calcomanías se habían distribuido y redistribuido ampliamente en ese momento, preguntar alrededor discretamente no nos llevó más allá de 1 o 2 grados de separación antes de llegar a un callejón sin salida. Tomamos nuestras lamidas y nos olvidamos de todo poco después. Así lo mencionas. Apuesto a que estás esperando, con un poco de paciencia. Dentro de 20 años, en tu reunión de exalumnos, encontrarás a esa persona que habló de más y será como en esas películas en las que te dedicas a arruinarle la vida. Puedo imaginarlo perfectamente. Teníamos este libro de trabajo escolar o lo que fuera que todos tenían. Ha pasado un tiempo así que estoy parafraseando. Como la página 4 o la página 10 sería extremadamente larga. Si fueras malo en clase, el maestro te pediría 10 copias de la página 4. Tendrías que escribir a mano la página completa en 10 hojas de papel y tenerlas en clase al día siguiente. La gente escribía muchas copias y las vendía. Los profesores se enteraron y empezaron a pedirlo con tinta roja o con lápiz o a doble espacio, así que había que buscar a las personas que tuvieran el tipo que necesitabas. Mucha gente ganó dinero. Vaya, parece que ustedes, jóvenes, estaban bastante inquietos o sin nada que hacer para dedicarse a redactar ensayos con tinta roja, los cuales podrían no haber valido la pena. Mi clase de salud prefirió enseñarnos lo importante que es la castidad. Las preguntas de los niños eran siempre las mismas. ¿Por qué no nos enseñas sobre sexo seguro y condones? Si haces un voto de castidad y te mantienes leal a Dios, no lo necesitarás, ¿verdad? Ah, y en realidad no tuvimos una clase de salud. Todo lo relacionado con la salud se impartió en nuestras clases de ética cristiana de la escuela católica. La clase de salud en mi escuela católica era bastante curiosa. Todos los chavos siempre preguntaban sobre sexo seguro y preservativos. La respuesta del maestro era que si mantenías la castidad y eras leal a Dios, no los necesitarías. Pero al final, no había una clase real de salud. Todo se enseñaba en ética cristiana. Era un enfoque peculiar, claramente poco práctico para lo que muchos realmente querían saber. Los técnicos en informática también, siempre son chicos geniales y felices de ayudar con un pequeño incumplimiento de las reglas en la escuela. Nunca me metí en problemas por hacer una broma relacionada con la computadora, incluso si afectó al 90% de la escuela. Una opción más conveniente que los conserjes. Los conserjes tienden a agotar rápidamente cualquier reserva que tengas.
He visto que, a pesar de su buen corazón, esta profesión no es para quienes poseen un gran autocontrol o un profundo entendimiento personal. En general, no son los más ideales para gestionar situaciones delicadas. Aquí canadiense, mi escuela también tenía esto. Literalmente los llamaban compras y eran para eventos deportivos o dramáticos, a veces simplemente una asamblea con un montón de cosas. Por lo general, intentaban que fuera algo deseable a lo que asistir. Aunque no eran caros. Como una vez que tuvimos una compra de $2 para ver el día libre de Ferris Bueller. Me acuerdo de eso. En mi escuela también hacían cosas parecidas. A veces teníamos eventos para recaudar fondos, como una película o una obra de teatro. No eran caros y la gente iba por pasar el rato. Recuerdo que una vez pusieron una película clásica y todos se acomodaron en el salón. Era una buena forma de divertirse sin gastar mucho. Al final, la mayoría se lo pasaba bien. Ay. Me alegro mucho que haya salido de eso. Mi familia definitivamente no era tan mala. Lo gracioso es que si bien mi familia empezó pensando que Harry Potter es el diablo, cambiaron de opinión una vez que mi hermana vio las películas y le gustaron, y ahora mi papá está obsesionado con ellas. Pero definitivamente tenía, y todavía tengo, amigos con ese tipo de familia. Puede ser muy estresante. Es curioso cómo cambian las opiniones. Mi familia al principio también era escéptica con ciertas cosas, pero una vez que alguien empieza a disfrutar, el resto se une. Recuerdo una amiga que vivía con esas reglas restrictivas. Cuando logró ver una serie, fue un momento clave. A veces solo necesitas una pequeña chispa para cambiar la perspectiva de todos. Es como un ciclo raro en el que lo que antes era malo, de repente es genial. Y una bobina de inducción para permitir el funcionamiento del lápiz sin batería. De hecho, el otro día me pregunté cómo funcionaban estas cosas, pero supongo que nunca me importó lo suficiente como para buscarlo en Google. Gracias por aclarar eso. No hay problema. A veces te preguntas cosas, pero no vas más allá. Recuerdo que un amigo se interesó por un gadget similar y empezó a investigar. Al final, se convirtió en un pequeño experto en tecnología. A veces, simplemente es cuestión de curiosidad y de dar el paso para aprender más. Me parece interesante cómo surgen esas conexiones entre la tecnología y nuestra vida diaria. No, es solo información muy importante. Si obtuvo una ganancia de $500, eso es mucho mejor que un ingreso de $500 porque una ganancia de $500 significa que vendió $500 más de lo que compró toda la coca. Mientras que un ingreso de $500 significa que acaba de vender $500, lo que podría significar que podría tener menos $1000, pero aún así vendió $500, sin ganar dinero. Editar, no soy un especialista en contabilidad. Soy un estudiante de secundaria que toma clases de negocios. Las ganancias y los ingresos son cosas simples, gente. Buena aclaración sobre la diferencia entre ganancias y ingresos. Es fácil confundirlos si no estás familiarizado. Recuerdo que un amigo en la escuela también pensaba que vender algo por una buena cantidad significaba que hacía dinero, pero no siempre es así. Hacer este tipo de cálculos es clave si quieres entender cómo funcionan las finanzas, especialmente al empezar un negocio. Simple pero esencial. Lo usó varias veces, por lo que recuerdo. Tenía un montón de joyas, por lo que es difícil hacer un seguimiento de lo que compró y cuándo, pero sé que le encantaron todos los regalos que le compré o le di porque eso es lo que hacen las mamás. Emoticono cara sonriente. Es interesante cómo las madres aprecian los regalos, aunque tengan muchas cosas. Recuerdo que una vez le compré un collar. Lo usó un par de veces y siempre decía lo mucho que le gustaba. Aunque a veces no se vea, todo se queda en la memoria. Al final, no importa cuántos objetos tenga, lo importante es el cariño detrás de esos detalles. No sé sobre OP, pero para mí fue a la vez glorioso y un poco triste para ser honesto. Me volví un poco loco una vez que dije que había experimentado todas esas grandes cosas que aparentemente te enviarían en espiral hacia el abismo. Durante años mi concentración estuvo arruinada tratando de experimentar todas estas grandes cosas que durante tanto tiempo me dijeron que eran horribles. Básicamente, junté todas esas pequeñas experiencias que la mayoría de los niños tienen durante toda su vida en un bloque de varios años. Honestamente, podría haber resultado realmente malo, y así fue para muchas de las personas con las que crecí. Aunque estoy bastante bien ahora. Puedo entender eso. A veces, es fácil obsesionarse con lo que los demás dicen que debemos evitar. Recuerdo a un amigo que también tuvo su fase de vivir al máximo, y le costó.
Muchos de sus amigos no lo lograron. Pero al final, él encontró un equilibrio y aprendió a disfrutar sin caer en la trampa de la autodestrucción. Es bueno ver que ahora estás bien. Fue menos discordante para mí que para otras personas. Descubrí alrededor de los 14 años que mis padres me estaban ocultando y buscaban en Wikipedia o en Google las cosas de las que hablaban mis amigos. Cuando crecí y me gradué de la universidad, me dediqué a un campo que mis padres no aprobaban y se mostraban sorprendentemente tranquilos al respecto. Me faltan 10 años de referencias a la cultura pop y recién me di cuenta de que el calentamiento global era real hace unos 4 años. Ese es probablemente el último efecto que tuvo en mí. A veces, las cosas no son tan sorprendentes. Conocí a alguien que se dio cuenta tarde de que sus padres no le decían todo. Terminaron tomando decisiones que les gustaban, aunque sus padres no siempre estaban de acuerdo. Al final, lo que importaba era que eran felices. A veces, te puedes perder cosas, pero lo importante es que encuentres tu propio camino y te des cuenta de otras realidades en el proceso. En un momento entré en el club Pimps Up House Down. Cuesta $10 americanos unirse. Tienes una etiqueta con tu nombre con una imagen genial en papel brillante. Eso fue todo. Aunque podría haber llegado a algún lugar. Recibí unas 20 personas por semana. Editar, y tienes que aprender el de apretón de manos. Parece que tenías una idea divertida. A veces, las cosas más simples pueden convertirse en un buen momento social. La membresía tenía un costo, pero un nombre en una etiqueta y un saludo especial pueden hacer que la gente se sienta parte de algo. A veces, un grupo pequeño es mejor que una multitud. ¿Tienes alguna anécdota sobre esos encuentros? Me alegra que lo hayas conseguido. Juro que en la mayoría de las escuelas existe un sistema de honor que rivaliza con el de las prisiones. Nadie tolera un soplón. Cualquiera puede dejar de lado sus diferencias porque acudir a los profesores es la peor alternativa posible. Es curioso cómo en la escuela todos tienen un código no hablado. Una vez, un amigo y yo vimos a alguien haciendo trampa y, aunque queríamos decir algo, decidimos no hacerlo. La presión de no ser un snitch era fuerte. Al final, todos sabemos que esas cosas se manejan entre nosotros, no con los profesores. Es una especie de lealtad rara, pero necesaria. Estoy de acuerdo. Las habilidades básicas de programación son más importantes en los E.U. que memorizar fórmulas. Un empleado que puede crear un programa que ahorre tiempo y reduzca los errores de cálculo es más valioso que alguien que solo pueda hacerlo a mano. La mayoría de las personas tienen fórmulas con una búsqueda rápida en Google en cualquier momento y el sistema educativo no está cambiando para reflejar este hecho. Tienes razón. La programación es una habilidad valiosa hoy en día. Recuerdo que un amigo hizo una pequeña aplicación para automatizar tareas en su trabajo. Ahorra mucho tiempo y evita errores. Todos se dieron cuenta de que su habilidad para programar marcaba la diferencia. Al final, la educación debería adaptarse a estas necesidades. Hacer más que memorizar fórmulas podría ser el camino a seguir. Mi amigo y yo solíamos acechar pájaros porque estábamos muy obsesionados con los gatos guerreros. Tenía 6 gatos y los nombré a todos con el sistema de nombres de los libros. Entonces mi amiga intentó trepar a un árbol huyendo de un tejón y se rompió la pierna, por lo que prohibieron los Warrior Cats. Editar, ¿qué tiene esta serie que inspira un comportamiento tan obsesivo en los niños? Es curioso cómo nos obsesionamos con cosas de niños. A veces, una historia puede influir tanto que terminamos haciendo locuras. Mis amigos y yo también teníamos nuestras obsesiones. Lo de tu amiga en el árbol es algo que podría pasarle a cualquiera que se deje llevar. Al final, esos momentos nos marcan. Aunque Warrior Cat se prohibió, seguramente tiene su lugar especial en tus recuerdos. Creo que es posible que hayas confundido a Kinnikuun. Respuesta a su edición, en realidad, nunca he visto ninguno, aunque se mencionan mucho en Reddit. Algo solo animales rudos algo lombriz de tierra Jim. No sé mucho sobre Kinnikuun, pero sí he visto varios memes sobre ellos en Reddit. La gente parece disfrutarlos. Recuerdo que una vez me perdí navegando en esos foros, y al final no entendía nada. A veces, esos debates se ponen raros, pero es curioso ver cómo la comunidad se engancha. No sé si hay algún superpoder ahí, pero definitivamente hay mucho contenido. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.